Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la Guerra Fría. Vamos a dar sus características generales que nos va a permitir entonces comprender este conflicto que se desarrolló durante el siglo XX en toda la Tierra, ¿no? Lo primero entonces que nosotros vamos a ver, o la primera pregunta que nos vamos a realizar está aquí: ¿qué es la Guerra Fría? Y esta no vamos a decir como que la guerra, vamos a decir que la Guerra Fría se conoce como un enfrentamiento entre dos bloques, ¿verdad? Dos bloques ideológicos, con ideas distintas, ¿ok? Uno encabezado por los Estados Unidos y el otro encabezado por la Unión Soviética, ¿ok? Que se extendió desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son los bloques ideológicos? Bueno, Estados Unidos era un bloque, una superpotencia que luego en la Segunda Guerra Mundial empezó, ¿verdad?, a tener una mayor, digamos, una preeminencia importante dentro del mundo. Y esta potencia era capitalista. Y la otra potencia, que es la Unión de Repúblicas Soviéticas, era una potencia con una ideología comunista, ¿verdad? Entonces el conflicto va a comenzar en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial se empiezan a enfrentar distintos actores. Alemania, como nosotros ya lo repasábamos, quería tomar el poder. Al final Alemania, digamos, quería ser la potencia hegemónica. Al final no lo logra. Como ustedes saben, Alemania se dividió entre un lado para la Unión de Repúblicas Soviéticas y otro lado para Occidente, controlado por Estados Unidos fundamentalmente. Alguna parte también se le dio a Francia, ¿ok? Entonces tenemos en principio esto. Ahora, dentro de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya se sabía con anterioridad, cuando Estados Unidos detonó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lo detonó por varias razones. Sí, en principio para que se rindiera el régimen japonés, pero no solo por eso, también les quería demostrar al mundo, sobre todo la Unión Soviética, que tenía poder y por lo tanto tenía que controlarse. Le estaba diciendo a la Unión Soviética: contrólate, que aquí yo tengo mucho potencial para guerrear y para ganar territorio. ¿Ok? Eso es como en principio. A partir de allí hay una confrontación entre las potencias, hay una confrontación y se llama fría, que es una confrontación, que es una guerra fría, porque no hay, en definitiva, un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas. Los enfrentamientos son, digamos, en escenarios secundarios. No hay enfrentamientos en Estados Unidos y no hay enfrentamientos en el territorio de la Unión Soviética, sino los enfrentamientos se dan en otras latitudes, lo cual ya vamos a mencionar a continuación. Entonces nosotros sabemos que al finalizar la guerra mundial, bueno, pasan muchas cosas, empieza un proceso de colonización en África, se crea la ONU, pero también empiezan a hacer este conflicto, ¿verdad? Por rivalidades ideológicas. Hay un bando comunista y un bando capitalista. Y el mundo empieza a tomar posición y las potencias empiezan en función de eso a ganar, a tratar de convencer a los países para que se sumen a su bando. ¿Ok? Ambas potencias importantes ver que apoyaron, ¿verdad?, la instauración de dictaduras en Asia y en América Latina con el objetivo de que esas dictaduras contribuyeran a soportar el proyecto ideológico que ellos estaban promoviendo, que las potencias estaban promoviendo. Ese es el caso de Estados Unidos en América Latina y es el caso de la Unión de Repúblicas Soviéticas en Asia, ¿sí?, que también promovió muchas dictaduras. Es importante ver que también este conflicto, como yo lo comenté antes, comenzaba con la explosión de estas dos bombas atómicas, ¿se acuerdan? Y a partir de la creación de estas dos bombas atómicas, la Unión de República Soviética también empieza en la búsqueda y en la creación de esa bomba atómica. Al final logra tenerla y ambas potencias van a comenzar lo que se conoce como una carrera armamentista. Este, Otro elemento que contribuyó al nacimiento de la Guerra Fría fue que, bueno, después de la guerra surgieron dos potencias. Ya no era Gran Bretaña la gran potencia, ya no era Francia, ya no era Alemania. Es decir, la gran potencia europea se derrumbó. Y a falta de esa potencia nacieron dos potencias más. Y estas potencias son la Unión Soviética y Estados Unidos. Y esas potencias comenzaron un proceso de confrontación. A eso también se le llama, ese proceso también de confrontación, se le llama que vivíamos en un mundo bipolar, es decir, en un mundo con dos polos, y además dos polos opuestos, uno muy distinto a otro, con sistemas de gobierno, de pensamientos, etcétera, muy distintos. Este, una de sus características fundamentales, igual como yo le decía ahorita, es que no hay enfrentamiento directo entre las potencias. Los confrontamientos se dan desde otras latitudes.
En segundo lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, esa es otra característica, Estados Unidos va a implementar en Europa el Plan Marshall, que son durante 5 años Estados Unidos va a invertir unos 14.000 millones de dólares con el objetivo de recuperar Europa, de recuperar toda la infraestructura que se había derrumbado y que por lo tanto Europa se convirtiera en una contención de la Unión Soviética, ¿ok? Porque la Unión Soviética se venía constantemente expandiendo y ya tenía toda la Europa Oriental. Entonces Estados Unidos dijo, si yo tengo una Europa fuerte, ¿verdad? Económicamente va a poder contener, ¿verdad? Digamos, la expansión que continuamente en esa época estaba teniendo la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y es así como se inicia el Plan Marshall. Entonces el Plan Marshall es un plan para recuperar Europa y a la vez para contener, ¿verdad? Para contener a la Unión de Repúblicas Soviéticas. También Estados Unidos promueve la Unión Europea porque sabía que si tiene un aliado fuerte, unido, iba a ser mucho más fácil guerrear, ¿ok? También se crea una estrategia militar por parte de Estados Unidos que se llama la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, donde varios países, ¿verdad?, aliados de Estados Unidos se van a unir y van a decir, mira, cualquier país que nos ataque a nosotros, ¿verdad?, o que ataque a cualquier país de este plan, los demás países están en la obligación de responder. Es decir, si la Unión Soviética atacaba a Francia, Estados Unidos respondía. Si la Unión Soviética atacaba a cualquiera de los miembros de la OTAN, Estados Unidos y los demás estaban obligados a responder. La Unión Soviética respondió con una cosa que se llama el Pacto de Varsovia. ¿Ok? Que el Pacto de Varsovia que se firma en 1955, que más o menos, digamos, estipulaba exactamente lo mismo, pero con las repúblicas orientales. Es importante ver, muchachos, que en el medio de esto, digamos, el conflicto más latente que estaba era el conflicto atómico. Ambas potencias tenían un potencial atómico impresionante para destruir no solo sus países, los países enemigos, o sea, su país enemigo, la Unión Soviética tenía para destruir Estados Unidos tenía para destruir la Unión Soviética, sino para destruir el mundo. ¿Ok? Entonces la Guerra Fría es importante ver que fue un conflicto un poco dantesco, que ponía en riesgo la vida en el planeta Tierra. Para contener estos riesgos, que surgieron a partir de que ambas naciones tenían bombas atómicas, surgió una teoría que se llama la destrucción mutua asegurada, o MAT en inglés. La destrucción mutua asegurada, que decía, la destrucción mutua asegurada decía que si la Unión Soviética enviaba misiles a Estados Unidos iba a responder inmediatamente. Es decir, ambos países se iban a destrozar. ¿Ok? O sea, si tú me envías un misil nuclear a mí, yo te envío un misil nuclear a ti. Si tú me envías 20, yo te envío 20 de inmediato. Eso quiere decir que nadie va a ganar, que tú no ganas ni yo gano, ambos nos destruimos. Y producto de esta estrategia de juego se evitó, al menos así dicen algunos teóricos, se evitó que una catástrofe mayor ocurriera. ¿Por qué? Porque ninguno iba a ganar. Y el objetivo de la guerra es ganar, y si ninguno gana, entonces se detuvieron. Entonces, ¿en qué se enfocaron? En generar más y más y más y más y más ojivas nucleares, cabezas nucleares, ¿verdad? Ahora, esta teoría de la destrucción mutua asegurada es un poco peligrosa para el resto de la humanidad y así fue. O sea, es una teoría un poco cínica. Es un poco cínica sin duda. Ahora, se desarrollaron varios conflictos que no los vamos a tocar hoy con profundidad, hoy lo vamos a mencionar, igual se van a dejar ya, le voy a dejar un material relacionado con todos estos conflictos, ¿ok? Primero se originó la construcción del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos de la Europa Oriental estaban migrando a la Europa Occidental, a la Europa capitalista. Se creó un muro de Berlín que dividía dos Alemanias. La Alemania Oriental, con sede que tenía su capital en Berlín, y la Alemania Occidental, que tenía su sede no recuerdo ahorita el nombre, comenzaba con B alta, discúlpenme. También se originó en otro conflicto donde estaban participando las potencias, fue la guerra de Vietnam. Ustedes se acuerdan que este conflicto lo perdió Estados Unidos, ¿verdad? El otro conflicto fue la guerra de los Coreas, en los conflictos de los misiles y la guerra de Afganistán. Como ustedes pueden ver, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, si bien no era un conflicto directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, están metidos en ese conflicto y se estaban enfrentando. ¿Okay? El conflicto de los misiles con Cuba tiene que ver con que, bueno, se enviaron unos misiles nucleares para Cuba con el objetivo de que apuntaran a Estados Unidos. El presidente Kennedy en Estados Unidos dijo, mira, aquí nos vamos a matar si esos misiles llegan a Cuba. Al final se tuvieron que devolver los misiles. Y bueno, a partir de allí también se empezó a generar una política mucho más flexible en relación a la destrucción mutua asegurada. Es decir,
Nadie quería tirar una bomba atómica porque podía destrozar el mundo. Y luego tenemos la guerra de Afganistán, que es un conflicto que se desarrolla en los 70, que la Unión Soviética quiere controlar ese territorio. ¿Cuándo se acaba? Se acaba con la caída del muro de Berlín en el 89 y con la definitiva, y ya en el 91 la Unión Soviética en 1991 se empieza a desintegrar. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces, cuáles son las consecuencias de la Guerra Fría? Bueno, cuando se acaba la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética cae, va a quedar entonces Estados Unidos como el único hegemón, ¿ok? Como el único hegemón, y además va a haber como un triunfo de la ideología capitalista. ¿Sí? Estas fueron como las mayores consecuencias. Estados Unidos empieza a ser un hegemón con mucho poder, que bueno, eso continuamente ha cambiado, ya hoy la realidad es un poco distinta, pero en la época de los 90 era así. De hecho, se creó un libro que se llama El fin de la historia, ya no iba a pasar más nada. Bueno, al final de cuentas sí pasó mucho más. Y hoy los equilibrios de poder se empiezan, bueno, y hoy el poder empieza a tener como unos equilibrios, nuevas potencias están surgiendo, y vamos a ver cómo termina este juego por el poder mundial. Nos vemos pronto.